Cuando uno piensa en cosas nocivas para la salud, seguramente piensa sobre la comida chatarra, el estrés, la falta de actividad física o la radiación. Pero son pocas las personas que de primera intención pensarían en su celular. El celular es un objeto tan cotidiano e imbuido en nuestra vida diaria que rara vez reflexionamos en torno a lo que nos puede quitar. Y no se me escapa la deliciosa ironía de darte este mensaje precisamente a través de tu celular. Así que, tengo malas noticias para ti. Tu celular te está matando, pero no es tan malo, porque aunque no lo creas, tú estás en control del tiempo y del modo en que utilizas esta pieza de tecnología. Inicialmente lanzados en 2007, los smartphones o teléfonos inteligentes han abierto una gran cantidad de posibilidades con las que antes solo podía soñarse. Literalmente, tenemos gran parte del conocimiento humano y telecomunicaciones en la palma de nuestra mano. La tecnología per se no es ni buena ni mala, no tiene moralidad, y su uso depende de la persona que la utiliza y de las exigencias de la sociedad, el entorno y el mundo laboral de esta misma persona. Pero retomando la parte del cómo nuestro celular puede matarnos, tenemos que hablar primero de la pérdida de atención en lo que se hace. Por ejemplo, en Australia, desde la introducción de los celulares al mercado, los accidentes de tránsito han aumentado hasta un 13%, y si bien no es el único factor, sí se postula como uno de los más importantes. Ahora, el peligro al volante no es solo para quien maneja, sino también para quien camina por la calle. Por ejemplo, en los Estados Unidos el número de transeúntes fallecidos a causa de atropellamientos ha aumentado un 51% desde el 2009. Como podemos ver, uno de los principales problemas del uso de celular es la atención que requiere y quita a sus usuarios. Ahora, ¿a dónde se va esa atención y cómo puede afectar a nuestro cuerpo? Como primer punto tenemos al famoso síndrome de las vibraciones fantasma. Esta es una sensación que muchas personas tienen de la vibración de su teléfono y la urgencia de revisarlo, incluso cuando el teléfono no haya vibrado realmente. Por otro lado, tenemos a la dopamina, un neurotransmisor implicado en la sensación de placer. Esto también hace que se fortalezcan algunos sistemas de recompensa, como el que nos da ver un meme en Facebook o enterarnos del último chisme más reciente de X celebridad. Esta es la razón de que literalmente nos volvamos adictos al celular y al entretenimiento que nos produce, la adicción a la dopamina, y a su vez la adicción a la gratificación instantánea, cosa que llega a afectar nuestra vida de una manera mucho más global, pues nos dificulta el buscar recompensas a largo plazo. Todo esto independientemente del tiempo que perdemos en el celular por estarlo revisando a cada rato. De hecho, de acuerdo a la evidencia, en países desarrollados los adultos utilizan en promedio 4 horas al día los smartphones. Otro problema importante es la calidad de sueño, aspecto que también se ve impactado por el uso constante de celulares y otros dispositivos electrónicos. Esto ocurre porque las pantallas emiten un tipo de luz conocida como luz azul, por su longitud de onda. Este tipo de estímulo es similar a la luz del día, lo que básicamente manda el mensaje al cerebro de que aún es de día, por lo que debe de continuar secretando diversas hormonas relacionadas con el estado de vigilia, lo que a su vez dificulta el conciliar el sueño y puede llevar a largas noches con el celular en mano, que a su vez producen una mala calidad de sueño y falta de energía durante el día. Esta combinación de hiperalerta y búsqueda constante de gratificación instantánea afecta aspectos como nuestra calidad de sueño, capacidad de atención, memoria, autoestima, capacidad de toma de decisiones e incluso nuestra salud física. Y aunque pareciera que simplemente se trata de notificaciones, trolls por internet y pérdida de tiempo, la realidad es que en muchos casos la información que nuestras pantallas nos dan no es positiva. Y esto naturalmente provoca una respuesta a un nivel orgánico que libera hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, que a su vez tienen efectos a nivel fisiológico como aumentar la frecuencia cardíaca, tensión arterial, niveles de glucosa y reducir el funcionamiento del sistema inmunológico, haciéndonos más proclives a las infecciones. Parece absurdo, pero esa respuesta que está en nuestra fisiología para protegernos de los peligros, actualmente, puede ser provocada por un simple emoticón o comentario negativo. Y esto es algo que ocurre varias veces al día, no precisamente solo una, ni tampoco es solo un día a la semana. Por lo tanto, el estar sometido a estos altos niveles de cortisol y estrés tiene un efecto negativo en tu salud,
y puede facilitar la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Retomando la parte de la salud, es importante que para algunas personas lo vivido en redes sociales es tan importante o relevante que incluso puede llevarlos a tener problemas de salud mental como la depresión o el trastorno de ansiedad. Finalmente tenemos algunos problemas a nivel osteomuscular. Estos provienen tanto del uso constante del brazo y el hombro, tanto a nivel articular como muscular, como de algunos problemas relacionados con la posición del cuello, particularmente cuando se ve el celular hacia abajo. Este es un problema mucho más agudo en personas que utilizan varias horas al día el celular. Entre más lo uses, más probable es que tengas este tipo de problemas, y que, aunque parezca que no es algo particularmente malo, puede llevar a complicaciones crónicas como neuropatías con secuelas permanentes. Existen también algunas complicaciones de salud que aún se encuentran en estudio y no se ha establecido un vínculo causal, como por ejemplo, problemas visuales, problemas neurológicos como cefaleas, artritis, síndrome del túnel del carpo e interferencias con dispositivos médicos electrónicos, como por ejemplo desfibriladores implantables o marcapasos, dispositivos que, sobra decir, son esenciales para el mantenimiento de la vida de quienes los portan, así que no hablamos de un asunto particularmente menor. Como puede verse, el uso del celular puede impactar diversas esferas de la salud del ser humano. Recordemos que somos entes biopsicosociales emocionales, y por lo tanto, los perjuicios para la salud no se limitan solo a nuestra esfera biológica. Reitero el punto de que ni el aparato ni la tecnología son malos, todo depende del uso que se les dé y finalmente está en nosotros el extraer la utilidad de esta herramienta y evitar los daños que puede traernos a la salud. Finalmente, me gustaría dejarte con algunos indicadores que invitan a la reflexión sobre el uso del celular. 80% de las personas duerme con el celular a su lado. 41% de las personas tienen 2 o más celulares. La adicción al celular afecta a un 70% de las mujeres y a un 61% de los hombres. Algunos consejos para ayudarte a disminuir tu uso del celular son: número 1, desactivar las notificaciones automáticas. Número 2, apagar el celular en reuniones y situaciones que requieren enfoque o concentración. Número 3, poner el aparato boca abajo cuando no lo utilizas. Número 4, evitar el uso mientras conduces, caminas o en momentos de conversaciones que requieren tu atención. Número 5, revisar mensualmente las aplicaciones y eliminar las que no sean esenciales. Número 6, colocar un ringtone agradable, suave y que no altere tus nervios. Número 7, utilizar un despertador convencional y dejar el celular en otro ambiente. Número 8, utilizarlo como si fuera un teléfono fijo en tu casa. Número 9, determinar cuándo encender y cuándo apagar el celular con total conciencia. Y número 10, llevar un libro o material interesante de lectura donde vayas para evitar que lo estés utilizando. Una gran parte del uso y abuso del celular está producida por el actual entorno laboral, que convierte al celular, literalmente, en una extensión del trabajo en casa, y que además está constantemente robando parte de tu tiempo de descanso. Extiendo un poco más esta idea del efecto que tiene el trabajo en los tiempos actuales en mi videoensayo titulado El sistema no te quiere sano. Así que si te interesa saber un poco más sobre este tema te voy a dejar este video. Te agradezco profundamente tu atención y el haberme acompañado en este video. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.